Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Como cada año, traemos a ustedes información muy interesante y de mucho valor para todas nosotras y bueno, pues por supuesto a los caballeros que aquí están presentes para sus mujeres, hijas, mamás, esposas, hermanas. Entonces, pues bueno, aquí la importancia de la concientización de la prevención del cáncer de mama. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Felipe Anchondo Ortega. Él es oncólogo. La especialidad de oncología, pues es especialidad en cáncer. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita más adelante, después de la plática, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y ya al final, para que se queden, vamos a estar rifando por ahí algunos obsequios. Entonces, doctor, muchísimas gracias por darnos esta interesante plática. Si puedes ir compartiéndonos aquí la presentación, bienvenido y gracias a todos. Muy bien, aquí mientras nos comparte el doctor, les presento así rápidamente a grandes rasgos. Este es el doctor Felipe Anchondo Ortega. Él es egresado como médico general de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en oncología médica por el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Es miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y la Sociedad Europea de Oncología Médica. Y también pues es médico adscrito al Centro Integral de Oncología del Hospital Cristus Muguerza del Parque, aquí en la ciudad de Chihuahua. Así que bueno, pues adelante, doctor, todo suyo el micrófono. Ok, pues bueno, de nuevo les agradezco por el espacio. Cuando me invitaron a dar esta charla, este, yo pues obviamente dije, bueno, voy a hacer una plática que sea de interés, que sea sencilla de comprender, porque pues todos hemos ido con algún médico en alguna ocasión y después sabemos que hay términos que no son fáciles de entender y que después parece que nosotros estamos hablando en un idioma diferente y pues bueno, dicen, no, nada más, pues bueno, le estoy haciendo caso al doctor, pero no le entendí. Entonces, pues no, no se trata de eso, se trata de que ustedes conozcan un poquito más de qué es el cáncer, de qué es el cáncer de mama, que justo en este mes pues estamos celebrando el mes de concientización del cáncer de mama. Ahorita les voy a decir por qué se celebra esto, por qué lo hacemos los médicos, ¿sí? Y obviamente también me parece muy importante porque yo sé que la gran mayoría de todos ustedes seguramente ha tenido en contacto con algún familiar o con un conocido que ha tenido cáncer, ¿sí? Es muy difícil ya alguien que no conozcamos personas que hayan tenido cáncer. Entonces, más que hablar solamente de cáncer de mama, también quiero incluir, o sea, un aspecto que sea incluyente de todo el cáncer en general. Y quiero que ustedes tengan la confianza de preguntarme dudas, por más sencillas que sean, pero que ustedes de algún familiar o de algún caso en específico que supieran, que ustedes saquen esa duda que siempre quisieron tener, que tenían en la boca con el oncólogo, que nunca le quisieron preguntar a su familiar, a su conocido. Entonces yo quiero que esta plática sea de confianza, de conocidos, de amigos, ¿sí? Y me pregunten todo lo que tengan duda, ¿sí? Bueno, ya como me dieron la introducción, nada más aquí pues les presento, este es el hospital donde yo me formé en la Ciudad de México, que es el instituto más grande donde se ve cáncer. En ese hospital no se ve ninguna otra enfermedad que no sea cáncer. Entonces es un hospital muy bonito, es relativamente nuevo y créanme que tenemos afortunadamente el acceso a los tratamientos que son pues cada vez más novedosos, ¿sí? Hay que platicar un poquito de qué es el cáncer y cómo está localizado el cáncer a nivel mundial. Sí, el cáncer ya se encuentra en el segundo lugar después de las enfermedades cardiovasculares como enfermedad en su mortalidad. Sí, ya no solo son los infartos y los eventos vasculares cerebrales o infartos cerebrales los que causan una gran mortalidad, también el cáncer tiene una gran mortalidad. Sabemos que hay en todo el mundo 20 millones de casos de cáncer por año, o sea, imagínense esa cantidad es enorme, ¿sí? Y de esos 20 mil, de esos 20 millones de casos al año, casi 10 millones
de esos diagnósticos hay de muertes, ¿sí? Entonces, imagínense, casi del total de diagnósticos de cáncer al año, casi la mitad van a fallecer. Obviamente aquí hay que incluir todos los que se han acumulado de año por año, ¿sí? Y de todos esos muertes de cáncer, más de 500,000 va a ser por cáncer de mama, ¿sí? Entonces, esto lo coloca el cáncer de mama en una incidencia del segundo lugar después del cáncer de pulmón. Si ustedes se preguntan cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo, son pulmón, seguido del cáncer de mama, después el cáncer de colon y recto, en cuarto lugar está el cáncer de próstata en los hombres y en quinto lugar está el cáncer de estómago, sexto lugar el cáncer de hígado. Obviamente hay que individualizar a cada país porque nosotros no nos podemos comparar con China, por ejemplo, que en China tienen mucha población y aparte no es la misma la alimentación que hay en China a la alimentación que tenemos nosotros aquí en México, ¿sí? Allá en China, en Japón, comen muchas cosas con muchos condimentos, por ejemplo, lo que nosotros también pues consumimos, los fideos con diferentes tipos de saborizantes, de especias, ¿sí? La salsa de soya, todo eso es muy, son conservadores o alimentos que lastiman mucho al estómago, al tracto gastrointestinal, comen cosas muchos embutidos, también eso es algo muy común allá. Entonces no hay que compararnos pues directamente, hay que verlo un poquito más desde la perspectiva de México. Y en México nos dice aquí la Organización Mundial de la Salud que al año hay 200,000 casos de cáncer y 96,000 muertes, que eso pues también es congruente con la estadística mundial, ¿sí? Vemos aquí, les puse por ejemplo, esto igual es información de la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros separamos a los números de casos de cáncer, de todos los tipos de cáncer entre hombres y mujeres, vemos cómo el cáncer de mama representa más de una cuarta parte de todos los diagnósticos de cáncer. Entonces, imagínense, todos los que tienen diagnóstico de cáncer en las mujeres, una de cada 4 diagnósticos de cáncer es cáncer de mama. Entonces, esto lo hace un tipo de cáncer muy prevalente. Vemos que si ya nos combinamos hombres y mujeres, de todos modos, el cáncer de mama sigue siendo el primer lugar, ¿sí? En frecuencia, con un 15%. Entonces, ahí es ya casi una de cada 5 personas con diagnóstico de cáncer va a ser cáncer de mama. Ahora, algo que tenemos que saber antes de platicar un poquito más a fondo, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer de mama? Primero que nada, el cáncer en general, el cáncer son células microscópicas del cuerpo que nosotros tenemos diferentes tipos de células. De repente, una célula del cuerpo tiene una alteración en sus genes, ¿sí? Y, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros, la piel, si nosotros nos cortamos la piel, las células de la piel tienen la capacidad de reconocer que hubo una agresión y que hay que repararse. Entonces esa reparación de la piel es lo que forma la cicatrización. Hace una llamada a las plaquetas, los factores de coagulación, etcétera, y el mismo cuerpo reconoce que hay una agresión y el cuerpo se empieza a regenerar o recuperar. Entonces llega un punto en que todo el material genético de la célula de la piel dice, ya terminé de recuperarme y hasta aquí voy a parar. Entonces las células del cuerpo tienen esa capacidad de frenar su reparación. Por ejemplo, las células de la boca, de la mucosa de la boca, de la piel, se están regenerando día con día. Entonces ellas mismas reconocen cuándo hay que parar. El cáncer en esas células llega a un punto en el cual no reconocen que hay que parar y entonces hay un crecimiento descontrolado, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos una plaga, ¿sí? En el jardín, ahí nuestras flores, en nuestro pasto y de repente empieza a crecer hierba que no debería de estar ahí. Entonces, esto es el cáncer, son células que no deberían de estar en nuestro cuerpo y que empiezan a crecer descontroladamente, ¿sí? Obviamente, para que sea cáncer tienen que cumplir ciertas características y, por ejemplo, en el cáncer de mama, las que mayormente pueden desarrollarse cáncer son las células de las glándulas de la mama. Las glándulas que en las mujeres producen leche, de ahí es donde se origina el cáncer. No es del músculo, no es de la piel, no es del pezón, no es de la grasa, ¿sí? Es de los conductos de la leche.
Hay que saber también que, igual como les decía, pues los diferentes números de casos dependiendo del país que investiguemos, sí, nosotros vamos aquí incluidos en América del Norte, esto es 91 casos por cada 100,000 habitantes, sí, esto es algo muy, muy prevalente. También es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo para que una mujer pueda tener cáncer de mama, porque no a todas las mujeres les va a dar cáncer. Hay unas mujeres que tienen mayor riesgo, que ahorita vamos a platicar de ello. Y también aquí me pareció importante porque ustedes van a decir, bueno, si el cáncer de mama se produce de las células que producen la leche en la mujer, ¿a los hombres también les puede dar cáncer de mama? Sí, la respuesta es sí, pero afortunadamente nada más es el 1% de todos los tipos de cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama afecta más a las mujeres que son mayores de 50 años, aunque una de cada 5 mujeres que tengan diagnóstico de cáncer de mama van a ser de antes de los 50 años, ¿sí? Ustedes me preguntarán, oiga, pues es que yo tengo 30 años, 33 años y pues bueno, no me preocupa ahorita porque pues no voy a tener riesgo de cáncer de mama. Y esto es algo muy erróneo. Sí tenemos diagnósticos de cáncer de mama en mujeres, incluso menores de 30 años. Claro que no es la mayoría, pero sí las hay, ¿sí? Lo más común es arriba de los 50, pero entre 30 y 50 años también es una de cada 5 mujeres. Ahora, ¿qué factores de riesgo, qué cosas hacen que yo tenga más riesgo de tener cáncer de mama? Obviamente, pues el ser mujer, tener más de 50 años, más de 60 años. Los factores reproductivos son si una mujer tuvo mayor exposición a hormonas, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que tuvo menopausia hasta los 55 años, 60 años, pues eso la expuso en toda su vida a mayor exposición a hormonas. Un embarazo, un menor número de embarazos es mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los ovarios están produciendo hormonas con cada ciclo menstrual. Se dice que un factor protector para el cáncer es tener hijos. ¿Por qué? Porque durante los embarazos hay una pausa en la estimulación de las hormonas de los ovarios, ¿sí? Entonces, obviamente esas características y ciertos detalles del embarazo, pues sí, y de los ciclos menstruales influyen. Por ejemplo, otro es los métodos de anticonceptivos hormonales. Estos métodos anticonceptivos hormonales son buenos, pero no hay que usarlos por un periodo muy prolongado. Sí, ya utilizarlo más de 5 años seguidos ya aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Sí, obviamente esto nos tenemos que apoyar mucho de los ginecólogos. Sí, platiquen con su ginecólogo cuál es el método anticonceptivo mejor para ustedes. Las terapias de reemplazo hormonal. Cuando la mujer llega a la menopausia, los ovarios dejan de funcionar y las mujeres necesitan las hormonas para tener cierto funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando se detiene esta producción, las mujeres sienten esos bochornos, sienten la piel seca, sí, hay muchos cambios en el cuerpo. Entonces, algo de ya ginecólogos ya más grandes y de antes era darle hormonas. O sea, si los ovarios ya no producen hormonas, pues yo te las voy a dar. Pero esto también ya se ha visto que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, ¿sí? Después vamos yendo a factores que son menos comunes, por ejemplo, los factores hereditarios, ¿sí? El historial de tener familiares directas con cáncer, estos son hermanas, mamá, abuelas con diagnóstico de cáncer, hace que nosotros tengamos un foco rojo ahí de que hay más probabilidades de tener cáncer de mama. Obviamente el estilo de vida, el sobrepeso, el consumo de alcohol y el tabaco son factores que predisponen no solo al cáncer de mama, sino a otros tipos de cáncer. ¿Por qué también podrán preguntarse esto aplicándolo a todo el tipo de cáncer? ¿Por qué el alcohol y por qué el tabaco son factores para producir cáncer? Porque son agresivos para el cuerpo. Ustedes fumando inhalan el cigarro, el humo del cigarro y eso lastima los bronquios. Eso crea inflamación en los pulmones. Igual el alcohol es algo muy abrasivo y lastima la mucosa de la boca, lastima la mucosa del intestino, del estómago, y eso hace que esas células que les platicaba, que tienen la capacidad de decir, soy una célula del estómago, tengo que regenerarme para poder seguir funcionando. Si nosotros la agredimos con alcohol, con tabaco, esa célula va a dañarse y va a perder esa capacidad de controlarse y se va a descontrolar y va a formar cáncer, ¿sí? El sobrepeso, las mujeres con sobrepeso, ¿de dónde creen ustedes que salen las hormonas que producen los ovarios? Salen de la grasa, ¿sí? La grasa es el precursor de las hormonas. Entonces, una mujer que tenga sobrepeso
tiene mayor producción de hormonas. Por eso, si ustedes han escuchado en las niñas o en los adolescentes que tienen sobrepeso, ellas empiezan su menstruación antes. ¿Por qué? Porque una mayor estimulación por la grasa que se consume. Entonces ahí es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Otros factores, la ausencia de la lactancia, ¿sí? La lactancia es un factor protector, ¿sí? Esto es un poquito ya más descrito, como les dije, la edad, el sexo. Después tenemos las mutaciones del gen del BRCA2, BRCA1. Esto también no sé si a ustedes les suene, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, sí, que ella fue un caso muy sonado, que se operó, se quitó las dos mamas sin tener cáncer. Es por ese factor hereditario, sí, que vamos a tener de las mujeres que tienen portadoras de ese gen. Esto a cuenta menos del 10% de los cánceres de mama, alrededor del 5 al 4%. Mujeres que han tenido mamá, una tía, una hermana con cáncer de mama, hay que hacer estos estudios genéticos, porque esa mujer, si es portadora de ese gen, tiene un riesgo de, por ejemplo, BRCA1, de tener 60% en su vida diagnóstico de cáncer de mama. Si tiene una mutación de ese gen del BRCA2, tiene una probabilidad del 45% de tener cáncer de mama en toda su vida. Entonces, imagínense, por eso Angelina Jolie, su mamá tuvo diagnóstico de cáncer de mama, a ella le hicieron esta prueba, salió positiva, y ella dijo, yo me voy a quitar los pechos antes de tener 60% de probabilidad, o sea, de cáncer de mama. Entonces, eso fue un caso muy sonado, que no sé si ustedes se acordarán de él, pero eso es el factor hereditario. Estos son los otros factores, sí, que ya les comentaba. Aquí son las cifras que les explicaba. Este gen no solo es para mujeres, también los hombres podemos ser portadores de esta mutación. Y si nosotros como hombres que lo pasamos de la familia, lo heredamos de los papás, de los abuelos, tenemos también riesgo de cáncer de próstata, ¿sí? Cáncer de próstata, cáncer de páncreas, pero no lo es tanto como en las mujeres el cáncer de mama. Este también se asocia al cáncer de ovario. Entonces, ustedes ahí ya deben de tomar en cuenta que si tienen familiares con cáncer, pues hay que tomar en cuenta esto para platicárselo a su médico, ¿sí? Esto no lo voy a repetir, lo expliqué un poquito más. Posteriormente, bueno, si nosotros ya sabemos que las mujeres arriba de 50, de 60 años tienen mayor riesgo, no se excluyen a las mujeres menores de 50, sabemos que hay riesgos que tenemos para poder tener este cáncer. ¿Qué podemos hacer para, si nosotros estamos en riesgo, detectarlo a tiempo, ¿sí? O detectarlo de una manera temprana? Obviamente, si ustedes escuchan muchas más pláticas que no sean, aunque no sean de oncólogos, si ustedes ven en la televisión que hacen campañas, mencionan que tenemos que ir con su médico, ginecólogo, y él nos va a hacer una interrogación. Si nosotros vemos alteraciones en las mamas, nos van a explicar y nos van a hacer un estudio de examen físico para ver si hay nódulos palpables, cambios en la piel, cambios en el pezón. Hay que revisar las axilas, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer estudios de imagen y consecuentemente una biopsia si encontramos alguna alteración. La exploración debe de ser en la posición en la que nosotros nos sentamos más cómodos, ¿sí? Puede ser una posición, la mujer puede aprovechar mucho en el baño para revisarse, conocer sus mamas, conocer si hay alguna simetría viéndose al espejo, ¿sí? El chiste es que recorran toda la mama y detecten qué bolitas son normales y qué bolitas no son normales. Obviamente ustedes me pueden decir, oye, es que yo tengo 35 años y me siento muchas bolitas, ¿sí? Ahí es cuando vale la pena acudir con un ginecólogo porque hay bolitas que son benignas y bolitas que son malignas. Ustedes también desde jóvenes, desde los 20 años, saben que hay bolitas normales que son las glándulas que se crecen por cada ciclo menstrual. Ustedes como mujeres sabrán que hay periodos en la menstruación, en el ciclo menstrual, en el cual sienten las mamas más duras, ¿sí? Esto es por la producción de las hormonas. Esto hace que las mujeres tengan la preparación como si se fueran a embarazar. Entonces las glándulas mamarias se ponen turgentes, se ponen duras, como si fuera una preparación para un embarazo y para dar lactancia. Eso tiene que ver con el ciclo menstrual y la estimulación de las hormonas. Entonces, se recomienda que ustedes reconozcan su ciclo menstrual, que vean en qué momento la mama es menos dura,
¿sí? Que está más blandita y que recorran todo con sus manos, su pecho, para detectar qué lesiones o qué bolitas son normales y cuáles no, ¿sí? Obviamente tenemos nosotros diferentes métodos, ¿sí? De primero que nada la palpación para saber si alguna bolita es normal o no es normal. Hay que ver si hay cambios en la coloración de la piel, si hay retracción, si hay piel de naranja, si hay úlceras, pues obviamente esto ya no es normal, ¿sí? La exploración debe ser a partir de los 18 años. Debe ser el momento ideal, 7 a 10 días después de haber terminado la menstruación. La exploración por un médico ginecólogo o un médico general, yo la verdad es que creo que ya es raro que una mujer a los 25 años nunca haya ido con un ginecólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte del tamizaje, sí, que ahorita les voy a explicar qué es el tamizaje, para el cáncer de mama también se debe hacer tamizaje para el cáncer cervicouterino, que cómo se hace con el Papa Nicolau. Entonces ya una mujer que no se haya revisado a los 25 años, pues es muy raro. Hay que hacer pruebas de tamizaje, que esto es buscar intencionadamente cáncer en una mujer que no tiene nada, que no siente ninguna molestia. Tenemos que hacer una mastografía a partir de los 40 años. Mujeres asintomáticas. ¿Sí? Ustedes, aquí vienen los peros, y que también ese es el chiste de esta plática. Ustedes podrán escuchar eso de que mastografía a partir de los 40 años en cualquier mujer, pero ahí vienen los peros. Oigan, pero si yo tengo menos de 40 años, entonces no se puede hacer una mastografía. Sí se puede. Si una mujer, yo tengo, por ejemplo, justo esta semana vi una paciente de 29 años que dijo, yo me noté una bolita que yo sabía que no la tenía desde antes. Era más o menos como de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Dije, esta bolita no me gusta. Fui con mi ginecólogo, me hizo una sonografía y dijo, híjole, esta bolita como que pues sí, no tendrías por qué tenerla. Le hicieron una biopsia y salió negativa, pero, pero la paciente dijo, no, de todos modos yo no me quedé tranquila, y entonces la sometieron a una biopsia más fina, y ahí fue el diagnóstico de cáncer. Entonces fíjense cómo en una mujer de 29 años no aplica, menores de 40 años no aplica este tamizaje. Las campañas que hacen, que viene el camioncito de gobierno del estado, que hace mastografías y les dicen, no, usted no se la haga porque tiene 35 años. No se debe de hacer si la paciente no tiene molestias, pero si una mujer menor de 40 años siente una bolita que no es normal, que ella antes no reconocía, adelante, se puede hacer la mastografía y se puede combinar con un ultrasonido mamario, que aquí, como les pongo en el texto, esto se prefiere en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque las mamas en la mastografía en mujeres jóvenes son muy densas. ¿A qué me refiero con muy densas? Tienen las glándulas muy turgentes, tienen la grasa muy activa, entonces eso nos hace ver que se vean blancos. No es muy fino el estudio de mamografía en una paciente joven, pero podemos hacer ultrasonidos mamarios, ¿sí? Nosotros podemos adelantar este tamizaje antes de los 40 años, sobre todo si una mujer tuvo antecedentes de familiares con cáncer. Podemos empezar 30 años, a los 30 años, o 10 años antes de la edad de que se diagnosticó la familiar. Otra duda que también me hacen mucho es, oiga, doctor, es que yo tengo implantes, no se puede hacer la mastografía, por eso no me la hago porque me va a doler. Pues no pasa nada, sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cómo se ven ustedes, imagino las mujeres que tienen ya más de 40 años y que no han tenido ninguna molestia, que se hayan hecho una mastografía. Nosotros como médicos vemos, obviamente, los diferentes cambios estructurales. Por ejemplo, la figura con la letra A es una figura de una mujer ya mayor, ¿sí? Que ya las glándulas ya se fueron haciendo más blanditas, no están tan duras, tan turgentes, ¿sí? Por ejemplo, una imagen en la imagen D, eso ya corresponde a una mujer joven. Así es como se puede ver. Igual una figura C es la que corresponde a una mujer entre 40 y 50 años. Todas las imágenes, esto nosotros como médicos tenemos que referir a un radiólogo que sepa interpretar esto. La verdad es que ya todos los radiólogos tienen la capacidad de interpretar estas imágenes. Nosotros, como en todos los procesos, ustedes que en su empresa tenemos que hablar en un lenguaje común, las clasificaciones. El radiólogo nos va a reportar qué clasificación le dio a ese estudio que ustedes hicieron, ¿sí? Le va a dar un nombre, un número de BIRATS, ¿sí? La BIRATS es el nombre, si ustedes lo buscan en internet, es la clasificación radiológico
para la mama. Hay clasificación desde 0 hasta 6. 0 significa que la valoración no pudo ser completa, entonces hay que hacer más estudios. 1 significa que la mama es normal. 2 es que los hallazgos son benignos. 3 es que los hallazgos son muy probablemente benignos. 4 es cuando ya empieza la sospecha de malignidad. De las 4 hay 4A, 4B y 4C. 4A hay riesgo del 2 al 9% de malignidad. Del 4B hay del 10 al 50% de malignidad. Entonces, esto es para que nosotros como médicos comprendamos que si vemos una clasificación 4A, 4B o 4C, es indicación de hacer una biopsia. Fíjense ahí como dice en letras azules, hay que hacer una biopsia a partir del estadio o de la clasificación 4. BIRAT 5, BIRAT 6 quiere decir que ya hay una alta probabilidad de malignidad o que incluso ya se comprobó, ¿sí? El ultrasonido es una herramienta que no solamente se usa para embarazos, el ultrasonido es el típico estudio que usamos para ver a los bebés. Se puede hacer ultrasonido casi prácticamente de cualquier parte del cuerpo. De los huesos, del músculo, de los huesos no es el mejor estudio. Se puede hacer ultrasonido del hígado, de la vesícula, ¿sí? De la tiroides, ¿sí? De muchas partes del cuerpo se puede hacer ultrasonido. Aquí nosotros lo usamos para diferenciar las lesiones, si son quistes, si son sólidas, porque también yo sé que muchas mujeres de ustedes han ido con su ginecólogo y le dicen, no, es que es un quiste. Gracias a este estudio podemos saber diferenciar de un tumor a de un quiste. Un quiste nada más es una colección de líquido, que eso todas las mujeres lo pueden tener, ¿sí? Entonces, obviamente, pues con estos estudios podemos ir viendo de forma más fina las características de la mama. También otras técnicas ya hay, por ejemplo, la resonancia magnética de la mama. Esto es para identificar tumores ocultos, para mujeres jóvenes o para mujeres que no fueron concluyentes la mastografía y el ultrasonido. Entonces, hay este estudio que es la resonancia. Fíjense cómo vamos paso por paso. La mujer pasó ya su juventud, ya después llega a los 40, 50 años, ¿sí? Se ha revisado, ha checado con su ginecólogo las exploraciones, Papá Nicolau, mastografías. De repente, en un estudio nos reportan un BIRATS 4B. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una biopsia. Nadie, absolutamente nadie, y esto aplica para los demás tipos de cáncer, nadie les puede decir, usted tiene cáncer, si no le hacemos una biopsia. Obviamente los estudios de imagen nos orientan y claro, nosotros que tenemos experiencia podemos decir a través de un estudio de imagen, oiga, usted es muy probable que tenga un cáncer, pero si no tomamos una muestra del tejido, por ejemplo, en esta imagen que es a través de una aguja, no podemos nosotros decir qué tipo de cáncer es, ¿sí? Tenemos la sospecha, pero lo confirmamos con la biopsia. Obviamente, hay ciertos tipos de cáncer, nada más 2, que podemos prescindir de la biopsia, que es el cáncer del hígado y el cáncer de testículo en el hombre. Pero eso ya nos corresponde a nosotros decirle, oiga, usted tiene un cáncer y no es necesario hacer una biopsia. El resto de todos los tipos de cáncer es indicación de hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en estas clasificaciones hay muchísimos tipos de cáncer de mama. Esto por patología. ¿Qué es la patología? Cuando se toma una biopsia, nosotros tenemos que mandarla al patólogo porque es muy, muy característico que el cáncer es diferente al tejido sano. Por ejemplo, en la imagen inferior izquierda de su pantalla, vemos como este círculo que está lleno de lesiones, que son puntitos morados, este es el cáncer y lo que está alrededor son células normales. Entonces, el patólogo es otro especialista de medicina que se dedica nada más a leer el microscopio y el tejido que se hizo de la biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues como les dije, hay diferentes subtipos, entonces cada subtipo requiere una evaluación y un tratamiento diferente. Y si nosotros en medicina, pues nos gusta investigar más, nos gusta ser más quisquillosos, pues después tenemos estudios que se llaman inmunohistoquímica. A estas muestras de patología hacemos tinciones. Por ejemplo, aquí vean cómo estas imágenes se ven con puntitos cafés o puntitos dorados. Esto quiere decir positividad para ciertas proteínas. Y nosotros con estas tinciones podemos
subclasificar al cáncer de mama. Entonces, fíjense cómo de la biopsia podemos sacar el subtipo del cáncer de mama y también tenemos que hacer estudios de extensión, algo que ustedes no me dejarán mentir y que si ustedes ya tuvieron en contacto con algún familiar que haya o conocido con cáncer, saben que el cáncer, como son células que no deberían de estar ahí, que empiezan a crecer e invadir el cuerpo, tienen la capacidad de irse a otros órganos, ¿sí? Esto nosotros le llamamos enfermedad metastásica. Hacen metástasis de donde se originó a otros órganos. ¿De qué va a depender el riesgo de que una enfermedad pueda hacer metástasis? Depende del tamaño. No es lo mismo un cáncer en una mujer que se diagnosticó a tiempo en una campaña, ¿sí?, de tamizaje de una lesión que medía nada más medio centímetro. Un cáncer de medio centímetro en una mujer tiene una muy poca probabilidad de hacer en metástasis porque el cáncer es pequeño, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una enfermedad de 1 centímetro, de medio centímetro, a mujeres que desafortunadamente no buscan atención y ahora tienen un tumor de 5 centímetros, ¿sí? Ustedes van a decir, ah, caray, ¿cómo alguien va a dejar que crezca un tumor de 5 centímetros en su pecho? Unas mujeres van a decir, oigan, pues si yo ni tengo una mama tan grande como para que se me note una bolita de 5 centímetros. Desafortunadamente sí las hay. Hay mujeres que no dicen nada, no se atienden y con lesiones de mayor tamaño hay mayor riesgo de que haya enfermedad a otros órganos. Y desafortunadamente ahí cuando hay metástasis la enfermedad no se puede curar. Entonces aquí viene lo que platicábamos. ¿Por qué ¿Por qué gobierno? ¿Por qué la televisión? ¿Por qué las empresas como su empresa dan tanta hincapié en hacerse campañas de detección? Porque si ustedes como mujeres, aunque no se sientan nada o si se sienten una bolita muy chiquita, hay más probabilidades de curación. Entonces, fíjense, toda esa estadística que les platiqué al principio de que en México el 25% de los diagnósticos de cáncer en mujeres es de cáncer de mama, eso no lo vamos a cambiar, pero sí vamos a cambiar la mortalidad. Vamos a tener menos muertes por cáncer. ¿Por qué? Porque esto ya es una realidad. El cáncer de mama se puede curar, ¿sí? Se cura si lo diagnosticamos a tiempo. Obviamente, nosotros ya como médicos que vemos cáncer, sabemos qué estudios pedir, una tomografía para ver pulmones, para ver hígado, para ver todo, ¿sí? Debemos de hacer una gamografía ósea, ¿sí? Para ver los huesos. El tipo de cáncer, luminal A, luminal B, tiene más riesgo a que la enfermedad se pueda ir a los huesos, ¿sí? La enfermedad HER2 positivo, luminal, triple negativo, tiene más riesgo a irse, por ejemplo, a los pulmones, al hígado. El cáncer se puede ir inclusive a la cabeza, al sistema nervioso central, al cerebro. Entonces, esto es bien, bien importante. Detectarse a tiempo nos va a llevar a que haya menos probabilidad de que esto pase, ¿sí? Ustedes, otra duda que a lo mejor puede salir, bueno, ¿y del pecho después a dónde es el segundo lugar más frecuente que se vaya la enfermedad? Es a los ganglios de la axila, ¿sí? Los ganglios son, yo les explicamos los médicos, los ganglios son como unas casetas de policías. Nosotros tenemos células de la defensa en el cuerpo que viajan a través de la vía linfática, ¿sí? Ya ven que hasta es muy famoso el drenaje, los masajes linfáticos y todo eso. Esas vías linfáticas es por donde viajan las células de la defensa del cuerpo y tienen estaciones en diferentes partes del cuerpo y la axila es una de ellas. Y al cáncer le gusta utilizar esa, como quien dice, esa carretera para poder viajar a otros órganos. Entonces, por eso siempre que hacen mastografías y ultrasonido, ustedes van a ver al radiólogo que no solo revisa la mama, sino también revisa la axila. Entonces, eso es bien, bien importante, ¿sí? Fíjense cómo en medicina nos gusta ser muy ordenados. Hicimos detección, diagnóstico, la exploración, el chequeo por el ginecólogo. Desafortunadamente se encontró algo, entonces hay que hacer la biopsia. Hicimos la patología, ¿sí? El reporte de inmunohistoquímica por el patólogo. Hicimos estudios complementarios que son la tomografía, gamografía ósea, el PET, que el PET es utilizar la combinación de una tomografía con estudio de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque el cáncer son células muy activas, son células que se están replicando y creciendo,
¿sí? Como les explicaba, es como una hierba que crece y crece en el jardín. Entonces, este estudio detecta esas células que están creciendo. Este estudio, afortunadamente, en los últimos 10, 15 años, nos ha ayudado a detectar enfermedad oculta. Sí, esto no quiere decir que cada quien puede ir a hacerse un PET, ¿verdad? Porque pues es un estudio muy caro y es un estudio que tiene sus indicaciones, pero tienen que saber que existen y que afortunadamente la medicina ha ido avanzando para poder diagnosticar más a tiempo. Ya hicimos el diagnóstico y esto es algo que yo creo que para mí es la diapositiva más importante de toda la plática. ¿Cuáles son los médicos que tratan el cáncer? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, me verán a mí muy joven y aquí en Chihuahua, a pesar de que me ven joven, en Chihuahua solo somos aproximadamente 14 oncólogos médicos. Imagínense 14 médicos que ven cáncer, que dan, bueno, ahorita les voy a decir qué función tiene cada médico, pero mi especialidad, que es oncología médica, que nos encargamos de las quimioterapias, inmunoterapias, tratamientos antihormonales o tratamientos que van dirigidos a toda la enfermedad, solamente habemos 14 médicos, ¿sí? Para todos, más de 1 millón y no sé cuántos población hay aquí en Chihuahua, pero somos pocos. Entonces, no cualquier médico puede decirles diagnóstico de cáncer y tratamiento del cáncer. Obviamente aquí, si se fijan, el cáncer ya no, la medicina ya no es como antes. Yo siempre les platico a mis pacientes, ya no es como en las películas de Cantinflas, ¿no? Que él era el médico, que era el médico del pueblo y que el médico que veía niños, que veía adultos, que operaba. O sea, es imposible. Ahorita la medicina ha avanzado tanto que ya hay médicos que se dedican nada más a operar, ¿sí? Y médicos que se encargan nada más de medicamentos. Y así como hay médicos que se encargan de operar, hay médicos que se encargan de operar puro cáncer, ¿sí? Un cirujano general no puede operar cáncer. ¿Por qué? Porque cada médico tiene una formación académica dirigida a dar el mejor tratamiento para esas enfermedades. Por ejemplo, en la imagen que yo les enseñé de mi hospital, donde yo me formé como oncólogo, ahí se forman cirujanos oncólogos que tienen la formación, el adiestramiento para poder operar cáncer de manera correcta, ¿sí? Después están los radiooncólogos. ¿Por qué? Porque ustedes también habrán escuchado, si tienen en contacto con alguien que haya tenido cáncer, que podemos dar radiaciones. Las radiaciones es un tratamiento local dirigido a la enfermedad, literal, como tomar una radiografía, pero a muchísimas más altas dosis. Los rayos X, sí, que se inventaron hace ya muchos años, a altas dosis dañan la estructura del gen de las células, ¿sí? Entonces, la radiación va dirigida a destruir esas células que se están replicando rápido, que están creciendo. El cáncer crece rápido, rápido, rápido. Entonces, las radiaciones ataca a esas células y destruye su material genético. Entonces, fíjense cómo hay una especialidad nada más para poder indicar radiaciones, ¿sí? Antes era un solo médico, daba quimioterapias, daba radiaciones, etcétera. No, ya con los avances es imposible que un solo médico se dedique a esto. Por eso ustedes verán que si se diagnostica cáncer, llega con nosotros, por ejemplo, oncólogos médicos, y nosotros decimos, ok, lo voy a mandar con el radiooncólogo, lo voy a mandar con el ginecólogo oncólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de los mismos ginecólogos pueden hacer la subespecialidad de ginecología oncológica. Aquí, en Chihuahua también hay pocos ginecólogos oncólogos, son como 10, ¿sí? La mayoría ya son jóvenes incluso. ¿Por qué? Porque esta es una especialidad que es relativamente nueva. Entonces dijeron, bueno, qué mejor que los ginecólogos, que ellos ven a las mujeres, que revisan cervix, que revisan el embarazo, que revisan el útero, ovarios, las mamas, qué mejor que ellos para adiestrarlos para que puedan tratar cáncer de la mejor manera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es un equipo multidisciplinario. Igual es como en su empresa. Es imposible que un equipo se dedique solo a todo el trabajo. Hay departamento de recursos humanos, hay departamento de compras, ¿sí? Porque cada equipo tiene su función específica. Igual en la medicina, no cualquier médico puede tratar cáncer, ¿sí? Entonces, por eso les recalco que esta es la diapositiva más importante, ¿sí? Cada médico tiene la función en cada enfermedad. Obviamente ya cada vez nos hemos ido ampliando al personal que vemos el cáncer. También está el médico paliativista, cuidados paliativos.
Aquí hay mucha desinformación, todavía está poco inculcado el llamar al médico paliativista. Cuidados paliativos, mucha gente piensa que es los cuidados al final de la vida. No, es que ya te mandaron a cuidados paliativos, es porque ya te vas a morir, así crudamente. Pues no, la verdad es que no. Medicina paliativa se trata de paliar las molestias que da la enfermedad, controlar los síntomas que da la enfermedad. En muchas personas puede ser dolor, puede ser náusea, puede ser falta de aire, sí, en otros tipos de cáncer, porque la enfermedad en los pulmones puede dar falta de aire. Obviamente aquí nos faltan mucho, podemos incluir al nutriólogo, podemos incluir a psicología, ¿sí? O tanatología. Tanatología, ese sí ya va más dirigido al final de la vida, pero psicología, si ustedes ven un paciente con cáncer o una familia que tenga un familiar con cáncer, saben que la mecánica familiar cambió por completo, ¿sí? Es acudir a tratamientos, es acudir a chequeos, cirugías, cuidados después de una cirugía, cambia mucho la dinámica familiar. Entonces aquí es bien, bien importante que ustedes estén apoyados también incluso de un psicólogo. ¿Por qué? Porque es entender la enfermedad, entender los cambios del día a día que ahora trajo esta enfermedad, ¿sí? Otra cosa muy importante y que yo les quiero compartir es que la gran mayoría de los tipos de cáncer, el 90-85%, son enfermedades esporádicas, ¿sí? Así como alguien se puede enfermar de un resfrío, de una neumonía, le puede dar una infección en la piel, una infección de vías urinarias, son enfermedades. Y estas enfermedades, el cáncer es una enfermedad que a todo mundo le puede pasar. Claro que hay un 10 al 15% que por haber consumido alcohol, por consumir tabaco, ellos mismos se buscaron intencionadamente pues tener cáncer. Pero por ejemplo ustedes dirán, bueno, es que a mí me dio un cáncer de hueso. ¿Qué hice para que me pasara? Pues nada, desafortunadamente es una enfermedad que a cualquiera le pudo haber pasado, ¿sí? Es desafortunadamente como ganarse la lotería, pero para la mala, ¿sí? Después, para el tratamiento, obviamente, pues la cirugía, radioterapia, tratamientos sistémicos. Esto, obviamente, no me voy a meter muy a fondo porque pues los voy a marear con tanta cosa. Yo, el mejor consejo, obviamente, ustedes ya que en esta plática que les he platicado de muchos aspectos del cáncer y cáncer de mama, siempre me dicen, oiga, doctor, ¿y usted qué es lo que más me recomienda? ¿Cuál es su recomendación? Así, las perlas de la plática, ¿sí? Ustedes vivan su vida normal, disminuyan el consumo de bebidas que sabemos que son malas para la salud. ¿Qué es esto? Alcohol, tabaco, grasas, una mala alimentación. Eso todo el mundo sabemos por lógica que es algo malo, ¿sí? Entonces mi recomendación es evitar los factores de riesgo, ¿sí? Tener una vida sana y limpia, pero vivan su vida normal. También vivir con miedo no es bueno, ¿sí? O sea, tampoco es como que, híjole, yo tengo miedo de tener cáncer, entonces me voy a hacer tomografías todos los años. No, la mejor recomendación que yo les puedo dar es tener una vida saludable y si desafortunadamente ustedes o un familiar o un amigo tiene un diagnóstico de cáncer, la mejor forma en la que ustedes le pueden apoyar es decirle, ve con alguien que sepa de cáncer, ¿sí? Ve con especialistas, no vayas con cualquier médico. Los médicos no estamos para asustar a la gente. Sabemos que podemos dar malas noticias, pero créanme que preferimos a veces dar malas noticias que contar mentiras, ¿sí? Ustedes van a ver a muchos medicina alternativa, de que chamanes, que homeopatía, créanme que yo ya me he escuchado de toda historia. Y esas personas nada más juegan con su fe, con sus esperanzas de no recibir un tratamiento de quimioterapias, de curación, pero desafortunadamente nada más juegan con ustedes y buscan sacar dinero. Entonces, si ustedes se fijan aquí en su lado izquierdo de la pantalla, yo les pongo el logotipo del Consejo Mexicano de Oncología. Si ustedes, su conocido, tiene diagnóstico de cáncer, díganle, oye, tu médico está avalado por el Consejo Mexicano de Oncología. Entonces, ustedes se pueden meter ahí en Google, buscar, decir Consejo Mexicano de Oncología. Ustedes ponen el nombre del médico y ahí les va a decir si ese médico está avalado por el Consejo Mexicano de Oncología. ¿Eso qué quiere decir? Que ese médico tiene la capacidad y los conocimientos y está avalado para poder tratar cáncer,
¿sí? Hay muchos, es muy triste. Yo cuando regresé de la Ciudad de México, que en Chihuahua todavía haya médicos que tienen el atrevimiento de tratar cáncer sin tener esta certificación, ¿sí? Es como si ustedes lo quieren aplicar para, no sé, los bancos, ya ven que tienen sus certificaciones y está respaldado por el Banco de México y ciertas otras instituciones. Eso nos da a nosotros seguridad de que ese banco es seguro, ¿sí? Igual los carros, ¿no? Que fue valorado por las pruebas de choques y de esto, eso quiere decir que es un carro seguro. Pues en la medicina también hay Consejo Mexicano de Ginecología, Consejo Mexicano de Cirugía, Consejo Mexicano de Oncología. Este es la autoridad regulatoria para los médicos que tratamos cáncer, ¿sí? Entonces, eso de decirle, bueno, pues es que yo te acompaño a las quimios y todo eso también es apoyo, pero es apoyo decirle, busca atención de un médico que sí trate cáncer, que esté avalado para poder tratar cáncer. Les digo, en Chihuahua somos muy pocos, ¿sí? Y por último, la verdad, esta es una recomendación muy personal, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, si no puedo hacer nada para no, si algunos vamos a tener cáncer, pues ¿qué podemos hacer? Pues respaldarnos de un seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las instituciones públicas cada vez tienen menos recursos, cada vez son más deficientes, tenemos más población, la gente ya vive más, eso quiere decir que hay más riesgo de tener cáncer. Entonces, mis recomendaciones personales, si ustedes tienen la capacidad de contratar un seguro de gastos médicos, es lo mejor. ¿Por qué? Porque las instituciones también no tienen todos los medicamentos, ¿sí? Es una mentira que, pues desafortunadamente no estamos en Dinamarca. Los medicamentos para tratar cáncer son caros, ¿sí? Y es muy triste no poderle ofrecer un tratamiento correcto a una persona, ¿sí? Para poderla curar. Entonces, los seguros de gastos médicos nos dan la posibilidad de poderles ofrecer a ustedes como pacientes o clientes, ¿sí? Un tratamiento el mismo que les darían en Estados Unidos y el mismo que les darían en Europa. ¿Por qué? Porque créanme que yo nunca he visto un seguro que diga que no les va a dar el tratamiento del cáncer. Entonces, eso yo se los dejo, mis recomendaciones personales, ¿sí? Se las comparto y eso como a conclusiones y aquí doy pie, pues obviamente a todas las dudas o preguntas que tengan. Les dejo mi correo, les dejo el teléfono de mi consultorio, ¿sí? Aquí hay WhatsApp, y de verdad no hay nada como asesorarse con un experto, ¿sí? Porque ustedes todo, no falta el vecino que les contó de que las quimioterapias son lo peor. Uy, no, es que este cáncer es terrible, te va a ir muy mal. No, eso ya, por favor, hay que dirigirnos a las personas que nos van a dar las respuestas correctas, ¿sí? Por mi parte sería todo. Adelante con cualquier duda o pregunta que tengan. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Igual, aquí dentro del chat de este webinar pueden ir poniendo algunas preguntas para hacérselas aquí al doctor y que nos vaya contestando. De entrada, aquí nos puso ya una pregunta Marisela Navarrete. Al momento en que estaba usted hablando sobre el caso de Angelina Jolie, nos pregunta, por ejemplo, si Angelina Jolie no se retiró los ganglios, aún retirándose los senos, ¿tiene riesgo de cáncer? Oh, esa es una muy, muy buena pregunta, ¿eh? Ya no tiene el riesgo de cáncer porque se quitó los pechos, que es de donde se origina. Entonces ahí es como adelantarse a la enfermedad, ¿sí? La enfermedad va a ir a los ganglios cuando ya creció en el pecho, pero si no ha crecido, pues entonces no va a haber enfermedad en los ganglios. Entonces, quitando nada más el pecho, quitas de donde se puede originar el problema. Entonces, no es necesario quitar los ganglios. Esa es una muy, muy buena pregunta. Saludos a Karen. Sí, yo antes Perfecto. trabajaba en el ISSSTE, pero pues ustedes conocen las instituciones públicas, la carga de trabajo es mucho y luego no podemos ofrecer buenos tratamientos y pues desafortunadamente los médicos especialistas cada vez están queriendo trabajar menos en las instituciones públicas. Antes ustedes sabrán que los retiros del IMSS, de los médicos del IMSS, todo el mundo decía, todo el mundo quiere ser médico del IMSS porque pagan muy bien, pues la verdad es que ya no, entonces todo el mundo ya no quiere trabajar ahí. Pero bueno, pues saludos a Karen y me da mucho gusto poderle haber ayudado. Así es, aquí tenemos un testimonio, es compañera aquí de PIMSA y pues bueno,
Yo tengo paciente aquí otra del pregunta doctor. para el doc. Aquí está un poquito larga, doc. Mira, dice, tengo 48 años, en mi periodo tuve cambios hace un año donde mi flujo empezó a ser abundante y con cólicos más fuertes que ni ketoprofeno los controlaba, siempre cada 28 días. Me propuso el médico quitarme la matriz o ponerme un DIU, Quilena, porque es menos carga de hormona que el Milena y que se usa para los flujos abundantes. Elegí el Quilena por las posibles consecuencias de quitarme la matriz porque me dijeron que se me cae la vejiga y porque tiene que tomar hormonas. Mi pregunta es, si las hormonas ocasionan cáncer, ¿me conviene quitarme la matriz? Esa también es una muy, muy buena pregunta. No, no es necesario. Esos métodos anticonceptivos o que también los usamos para menstruaciones muy dolorosas son DIUs, ¿sí? El DIU es un dispositivo intrauterino que ya ahora están medicados, que tienen hormonas. Lo que hacen es que ponen a dormir un poquito el endometrio. El endometrio es esa capa del útero que crece con cada menstruación. Crece y sangra y se desecha. Crece y se desecha. Entonces eso es lo que puede dar menstruaciones muy dolorosas. Y hay estos dispositivos que ya tienen hormonas y que hacen que aparte de que son anticonceptivos, hacen que no tengan menstruaciones. Es algo muy padre, ¿eh? La verdad es que yo si fuera mujer, yo sí lo usaba. ¿Por qué? Porque es hormonal a nivel local. Esas hormonas no son como las pastillas anticonceptivas, nada más funcionan en el útero. Entonces, ese DIU no tiene riesgo de producir cáncer de mama. Entonces, mi recomendación es que úsenlo, es un muy buen método y en este caso, pues funciona mucho para las menstruaciones dolorosas. No se lo quiten, no produce cáncer, adelante. Gracias, doctor. A ver si tenemos aquí más Seguimos preguntitas, aquí, Eduardo. ajá, en el chat, nos están poniendo, ¿hay otro modo de verificarnos que no sea mastografía? Pregunta Karina Sáenz. Sí, es el ultrasonido. Si alguien, créanme que me ha tocado pacientes que dicen, yo no quiero que me hagan mastografía porque me duele, me apachurran el pecho y me duele. No pasa nada, le hacemos un ultrasonido. Sí, obviamente si hay algo sospechoso, pues podemos complementarlo con una resonancia. Lo que tiene el beneficio de la mastografía es que es un estudio muy barato y que se puede hacer en campañas, ¿sí? Entonces eso es muy barato, muy sencillo y lo pueden hacer en toda la población. Y para hacer otros estudios que no sean mastografía, pues sí necesitamos médicos. Necesitamos médicos que hagan el ultrasonido, necesitamos equipos que hagan resonancia. Entonces, por eso, como es el más sencillo, es el que más usamos. Perfecto, muy bien. Pregunta Ana Lucía Barraza, ¿cuál es el nombre del estudio genético? Hay diferentes plataformas de estudios genéticos. Si ustedes quieren, por ejemplo, nada más ese del BRCA, ese lo hacen ya en los estudios, en todos los laboratorios. Es en sangre. Lo hay en Liaxa, no es comercial, ¿eh? Es Liaxa, Chopo, Clínica Universidad. En todos ustedes dicen BRCA 1 y 2, ¿sí? La verdad es que hay unos que no son los mejores. Los mejores son unos que tienen más genes, pero eso ya son más caros y sí son indicados por un genetista. Genetistas en Chihuahua nada más hay como 3. Entonces, pues más vale asesorarse con un ginecólogo. Ya si ustedes les digo, pues si quieren hacer esa prueba, pues se la pueden hacer, ¿sí? Pero es estudio BRCA 1 y 2. Perfecto. Nos pregunta Alejandra Medina, ¿en Chihuahua dónde podemos acudir a medicina paliativa? ¿Qué especialidades? ¿Atienden síntomas derivados del tratamiento de cáncer? ¿Alguna recomendación de un médico en específico? Sí, medicina paliativa ya es una especialidad médica, cuidados paliativos. Y sí se asocia más a cáncer, pero por ejemplo los médicos paliativistas también pueden controlar dolor que no nada más es por cáncer, pueden controlar por ejemplo crisis convulsivas cuando ya el neurólogo no pudo, hospitalizaciones, o sea, son médicos que se dedican a controlar síntomas pues ya muy fuertes. Mándenme un mensajito, yo les puedo compartir el nombre de varios médicos paliativistas. Médicos paliativistas también hay pocos, habrá como 10, 15 en Chihuahua. Una ventaja, por ejemplo, de medicina paliativa y que sí, desafortunadamente la mala fama que tiene, es que cuando un paciente ya la enfermedad o el cáncer no se pudo curar
y ya causa muchos estragos, buscamos nosotros calidad de vida. Y calidad de vida muchas veces es no tener que estar llevando al paciente al hospital y que llevándolo a urgencias y que laboratorios. Si desafortunadamente nosotros ya no vamos a poder tratar o curar el cáncer, pues al menos queremos controlar las molestias que da y darle calidad de vida. Y medicina paliativa hay muy pocos, ¿sí? Pero todavía hay más pocos que también pueden ir a domicilio. ¿Por qué? Porque pues eso de estar maltratando al paciente y órale, vamos a mi abuelita de 80 años que tiene un cáncer que ya no se pudo curar, vamos abuelita a la consulta ahora aquí y vamos a la consulta de allá y vamos a hacerle laboratorios. Pues eso para el paciente es muy desgastante. Entonces, hay pocos médicos paliativistas que todavía van a domicilio, ¿sí? Esto en Europa, por ejemplo, en España, eso, bueno, en España y en toda Europa hay el boom de que hay médicos que van a la casa y pues atienden al paciente en casa para que tenga calidad de vida. Las casas de retiro y todo eso tienen sus médicos, pues porque calidad de vida no es estar que llámale a la ambulancia y que vamos y porque el médico lo tiene que ver. Pues eso pues ya está cambiando afortunadamente. Perfecto, muy bien. Nos pregunta Jacqueline Barrera, ¿qué estudio me recomienda si tengo 28 años y quiero hacerme un diagnóstico? Yo les recomiendo más que ustedes hacerse un estudio, un diagnóstico, agarren un ginecólogo de confianza, ¿sí? Si ustedes quieren como ir un paso más adelante, yo les puedo recomendar que busquen un ginecólogo oncólogo, ¿sí? Ustedes ya, nosotros todos usamos plataformas de internet, ustedes se meten ahorita, la que está más común es Doctoralia, ¿sí? Ustedes se meten a Google, buscan ginecólogo, oncólogo, Chihuahua y les va a salir como una lista de 10 15, ¿sí? De esos 10 15 ustedes agarren el que más les convenza, busquen en la página del Consejo Mexicano de Oncología, agarran el nombre del ginecólogo, oncólogo que les llamó la atención, lo buscan en el consejo, en la página del Consejo Mexicano, y si ese médico ginecólogo oncólogo está avalado, ustedes vayan a una consulta con él y ustedes le pueden decir, oye doctor, tengo 28 años y quiero tener un ginecólogo de confianza porque pues más vale prevenir, ¿no? Y entonces ese ginecólogo les va a decir, ah, mira, hay que hacerte un Papá Nicolau, hay que hacerte un ultrasonido. Hay ginecólogos que ellos mismos tienen ultrasonido en su consultorio, entonces miren, ahí ya se ahorraron un estudio. Obviamente, si el ginecólogo ve que no es suficiente el estudio que él les hizo en su consultorio, les va a decir qué estudio es el mejor. Y créanme que los ginecólogos oncólogos de aquí son muy buenos. Todos los que vemos cáncer en Chihuahua nos conocemos, ¿sí? Entonces, obviamente, ustedes pues ya irán conociendo si quieren ir con un ginecólogo, pues con quien trabaja, ustedes le pueden decir, oiga, es que el doctor Anchondo nos dio una plática y nos recomendó que encontráramos un ginecólogo para que sea nuestro ginecólogo de toda la vida, ¿sí? Las mujeres sí es lo recomendado que ustedes agarren confianza con un ginecólogo y sea su ginecólogo de toda la vida, ¿sí? Porque la mujer, pues los cambios hormonales y todo eso, pues sí requiere una atención un poquito más, más detallada. Perfecto, muy bien. Marta Angélica Zamora dice, buenas tardes, doctor, tengo 54 años, ¿es recomendable hacerme la mastografía seguido cada año? Es una buena pregunta. Ya después de que nosotros, por ejemplo, si Marta Angélica ya se hizo mastografías por 3 años seguidos y todas salieron normal, podemos a veces espaciarla un año sí, un año no, un año sí, un año no. Esto también se puede optar pues con pacientes que son muy responsables, ¿eh? Porque después hay pacientes que dicen, no, es que ya tengo tres, pues ya no me las voy a hacer. No, no, no. Otra pregunta muy común es decir, bueno, es que mi abuela de 75 años ya se hizo mastografías a los 70 y no tuvo nada, pues ya tiene 75, ya para qué se la hacemos. No, 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 o sea, una mujer a los 75 todavía puede ser muy funcional, puede tener cáncer y puede ser curada y puede no necesitar quimios. ¿Sí? Entonces, no hay límite de edad para frenar el estudio de tamizaje y lo único que sí es que podemos ser un poquito más laxos a un año sí, un año no. Perfecto, muy bien. Giovanna Guadalupe Guzmán, con seguro de gastos médicos mayores te pueden quitar el quiste en el seno. Pues sí, todos los seguros de gastos médicos te pueden pagar todo evento, pero, por ejemplo, quitar un quiste, primero para empezar, ¿por qué te lo quieren quitar? O sea, no se deben de quitar un quiste.
Un quiste simple no se debe de operar, entonces ahí más bien yo diría que cambies de ginecólogo. Sí, pero si el seguro te lo paga, pues sí te va, pero te va a cobrar un deducible, un coaseguro, y a lo mejor ahí ya son 70,000 pesos, y a lo mejor la cirugía va a salir en 40,000 pesos. Entonces ahí pues no te conviene. Sí, de todos modos lo vas a tener que pagar tú. Cualquier asesoría aquí en Seguros con gusto les apoyamos, ¿verdad? Por parte de PIMSA, les podemos apoyar ahí con cualquier duda que tengan sobre este tema, ¿no? Am, Elba Sánchez, ¿dónde se puede hacer el estudio de BRCA2? Eso ya lo comentamos, es Ya en los comentamos. laboratorios. Ajá, Ujú. así es. Buenas tardes, Leonela Telles. Al tener un fibroadenoma, ¿será bueno operarlo y extraerlo o se puede dejar y estar revisando el tamaño del mismo? Hay que vigilarlo. Sí, nosotros ya cada vez somos menos invasivos. Les digo, los médicos más jóvenes, pues afortunadamente tenemos más actualizado esta información, pero por ejemplo hay cosas que los ginecólogos ya más grandes, pues sí operaban, pero ya no se debe de operar todo. Y por ejemplo un fibroadenoma, pues si no es cáncer, pues ¿para qué lo operas, no? Hay veces que duelen mucho, ahí sí ya hay que valorar la cirugía, pero no es necesario operar cualquier cosa que se encuentre, ¿eh? Entonces mejor acudir con un ginecólogo oncólogo, esa es mi mejor recomendación. Perfecto. Ana Lucía Barraza, ¿qué probabilidad de que un quiste se convierta en cáncer? Es muy poco probable, pero no imposible. Pero para eso son los chequeos anuales, para ver que ese quiste siga siendo de las mismas características que los años pasados. Ujú. Muy bien, Alma Rosa Ruiz. Doctor, muy valiosa la información. Tengo una tía que fue diagnosticada con cáncer, pero estaba muy renuente a atenderse. Ya le realizaron una mastectomía y ella se rehusó a darle seguimiento a la enfermedad. Ahora el médico nos comentó que ya pasó el tiempo para poder recibir la quimioterapia. ¿Es cierto? Híjole, pues es que aquí hay que individuar, ya esto es un caso muy específico, ya tenemos que ponernos a revisar mucho de la evolución, de los tratamientos, del tipo de cáncer, de la edad, o sea, esa pregunta sí no tiene una respuesta muy fácil, o sea, eso ya hay que revisar más detalles, porque pues sí, ya es un caso de una paciente en específico. Entonces sí, está difícil. Hay que revisarlo, eso ya sí, se tiene que revisar con calma en un consultorio y platicarlo. Perfecto. Norma, ¿qué tan cierto es que los desodorantes pueden causar cáncer? Eso es una buena pregunta, qué bueno, ¿eh? Me encanta, o sea, que pregunten de todo. Es falso, ¿eh? Ya los desodorantes, hay unos desodorantes que son antitranspirantes, o sea, que hacen que no sude uno, y ya se ha visto que no hay ningún problema. Muy bien. Diana Guzmán, sobre el tema del DIU que nos platicaba ahorita, ¿tiene que ser un DIU particular para que no genere riesgo? No, ningún DIU produce cáncer. No, o sea, bueno, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, quédense tranquilas con el DIU. Las pastillas sí, los parches sí, y los implantes que van en el brazo sí, eso sí hay riesgo. Pero platíquenlo, obviamente, con su ginecólogo, ¿sí? Y Perfecto. Blanca Elena Tanner, ¿la radiación de la mastografía no es mala? no, es una radiación muy bajita, muy, muy bajita. Que ya eso es una muy buena pregunta, que ya se han hecho estudios por muchísimos años en Estados Unidos que dar esa radiación no causa ningún problema. Ok. Arcelia Carvajal, doctor, buenas tardes. ¿Las termografías también son un método efectivo para detectarlo? Las tomografías, esas nos sirven, pero cuando ya hay enfermedad en otros lados, para descartar o confirmar que hay enfermedad en otros lados. No es para diagnosticar el cáncer en el pecho. Ok. Luego otra, me gustaría saber si la detección de los quistes en los senos que se identificaron como quistes de agua pueden ser un riesgo para desarrollar cáncer de mama. ¿Qué medidas debería considerar? No sé si es parecida a la pregunta de ahorita, ¿no? De los Sí, quistes. o sea, es poco el riesgo, pero Ujú. nunca es cero. Ok. Luego, ¿qué precio tiene el estudio de la mastografía? Eso, pues afortunadamente ya como hay mucha competencia, como en todos lados lo hacen, cada vez han ido bajando los precios. Mi recomendación es que se lo hagan en los lugares grandes, en los hospitales grandes, ¿sí? Porque, por ejemplo, que no falta que los estudios del doctor Simi, que digo, sí son baratos, pero no son los mejores. Que Salud Digna, por ejemplo, en Salud Digna
los ultrasonidos no los hace un médico, los hace un técnico, ¿sí? Que no es médico. Entonces ahí, pues yo prefiero que gasten unos 200 pesos más y se lo hagan en un hospital grande a que busquen mejor precio, pero pues no sea un buen estudio. Entonces, las mastografías pueden andar de entre los 500 hasta 1500 pesos. Pues es algo muy barato. Ok, otra pregunta, ¿en qué casos aplica el estudio de Mama Print en cáncer de mama y para qué sirve? Ah, mire, esa persona ya tiene mucho conocimiento, Félix. Ese estudio nada más se hace en ciertos tipos de cáncer de mama y en ciertas etapas. Y ese estudio nos dice el riesgo de que la enfermedad pueda regresar. Si una paciente ya se operó, se trató con cirugía, ese estudio nos dice qué tantas posibilidades hay de que regrese y si hay que dar quimioterapia o no. Pero esos ya son estudios muy finos. Muy bien, Lizeth Varela, ¿las infecciones vaginales no tratadas correctamente pueden provocar cáncer? Pues no, la verdad es que no, nada más por la infección que sí puede predisponer a cáncer cervicouterino es el virus del papiloma humano, ¿sí? Que hay estudios que dicen que hasta el 60 al 80% de toda la población ya ha tenido contacto con este virus, ¿sí? Pero hay ciertas personas que el cuerpo lo destruye, o sea, crea una reacción y no causa cáncer, y hay otras personas que obviamente a mayor factores de riesgo hay más probabilidades de cáncer, pero para eso también está la vacunación. La vacunación contra el VPH disminuye el riesgo de cáncer cervicouterino. Y ustedes escucharán los medios, dicen, no, esa vacuna es para las mujeres de 9 años, a las niñas. Eso es porque es el mejor momento para ponérsela, pero si una persona de 30, 40 años se quiere poner esa inyección, esa vacuna para evitar cáncer cervicouterino, sí lo puede hacer, ¿eh? Y aquí ya hay en Chihuahua diferentes locales que se dedican a poner nada más vacunas, ¿eh? Y yo lo recomiendo, o sea, incluso hombres se pueden poner esa vacuna. Es muy, muy buena para disminuir el riesgo de cáncer cervicouterino, pero otras infecciones vaginales no. Muy bien, otra persona, si nos podría repetir el nombre del DIU, no sé si tienen por ahí algún nombre en específico. Sí, el diumo medicado se llama Mirena y hay otro que es más pequeño, que la verdad ahí no me acuerdo el nombre, pero el Mirena es el más común. Ok, Cristina Jaques, tengo 42 años, tengo nódulos y microquistes, me realizan mastografía cada 6 meses, ¿es correcto? Sí, es correcto porque ahí, por ejemplo, han de estar dando una valoración del BRATS-3 que dice, estos son nódulos que parecen todos benignos, pero hay que vigilarlos más seguido que un año. Entonces ahí se aplica. Por eso la importancia de que cada médico les diga, oye, a ti sí te tenemos que hacer estudios cada 6 meses, no cada año. Por eso la importancia de que el médico les explique pues todos los estudios. Muy bien. Liz, buenas tardes. Si el estudio de ultrasonido sale quistes benignos, ¿se debe acudir al ginecólogo? Yo mi recomendación es que sí, siempre vayan una vez al año con el ginecólogo. O si ustedes quieren más seguridad, 2 veces al año. 2 veces al año, la verdad, una consulta, la verdad es que no es nada. Entonces yo sí recomiendo que vayan con su ginecólogo mínimo una vez al año. Oigan, Oigan, lamentablemente el tiempo se nos sí, está agotando. Traemos muchas preguntas. Quiero preguntarle al doc si le podemos hacer llegar esas preguntas. Nos la puede contestar ya acá en una oportunidad que tenga, doc, y nosotros se las hacemos llegar aquí a nuestros participantes para que nos dé tiempo de hacer una dinámica de unos regalitos que tenemos aquí para ustedes. sí, claro, ahí Sí, no sé si todavía se esté compartiendo la imagen de mi correo. sí, aquí Ahí con está, doc. confianza me la pueden hacer llegar esas preguntas. De verdad, o sea, con confianza ustedes busquen un médico que le sientan confianza. La mejor forma de combatir el miedo o la incertidumbre es con el conocimiento. Y si ustedes resuelven sus dudas, se van a quedar completamente tranquilas o tranquilos de que están haciendo lo correcto. Entonces, me da mucho gusto que tengan el interés, que promuevan esto para que ustedes, así como yo les platiqué, ustedes que tienen su prima, su hermana, su vecino, le digan, oye, esto no es normal, ve y chécate con un médico que sí sepa, ¿sí? Ese es el mejor. Si ustedes quieren a alguien, denle recomendaciones de valor, ¿sí?
No, nada de eso de que tómate el remedio de no sé qué, eso mejor dejen las recomendaciones para los expertos, ¿sale? Sí, de acuerdo con Bueno, eso. De hecho, yo creo que la mayoría de ustedes que están aquí participando con nosotros tienen el seguro de gastos médicos por parte de la empresa. Acérquense a los ejecutivos que les atienden. Nosotros les podemos dar información de qué médicos están en convenio con la compañía que están ustedes asegurados. Estos médicos previamente ya fueron revisados su documentación, están certificados. De lo contrario, no podrían estar en convenio con las compañías de seguros. Entonces, eso también puede ser de mucho apoyo para ustedes en caso de que tengan allí, bueno, que no tengan información de con qué médicos acudir, tanto en ginecólogos, como bien lo comenta aquí el doctor, con oncólogos o médicos de cualquier otra especialidad, pues estamos nosotros aquí para poderles apoyar en todo esto. sí, y nada más ahorita, bueno, paréntesis ya para despedirme, agregando a lo que Wendy dice, no es comercial ni yo estoy relacionado con ningún seguro, pero de verdad el seguro de gastos médicos es lo mejor. Si ustedes lo quieren ampliar, créanme que lo poquito que sale más caro vale la pena. ¿Por qué? Porque los tratamientos oncológicos o sobre todo los nuevos, créanme que una aplicación de un medicamento puede llegar a costar más de 100,000 pesos. Un solo medicamento una vez al mes. Entonces, si a ustedes el seguro, ahorita que están jóvenes, les sale 20,000 pesos, o si ya están más grandes, les sale 50, 60,000 pesos, con una aplicación de un medicamento se pagó ese año. Y si ustedes lo llevan pagando 10 años, 15 años, con un año de tratamiento, ya se pagó ese seguro. O sea, les da tranquilidad. Y les digo, no es comercial, pero es una recomendación muy personal porque me gusta poder tratar a los pacientes bien y así podemos curar más pacientes, los pacientes se van a sentir más seguros. Sí, es un respaldo que vale muchísimo la pena. Igual si ustedes ahí tienen una gran ventaja de que su trabajo les ofrece un seguro, de verdad, aprovéchenlo y compártanle a sus familiares o amigos y también se consigan un seguro. Vale la pena, o sea, no es un Sí, gasto de oquis. ¿Sale? Yo no me es gasto, despido. es Yo la me mejor despido. inversión que podemos hacer. Sí, yo De me despido, acuerdo. les agradezco y cualquier cosa que se ofrezca, ahí tienen mi correo o igual teléfono, WhatsApp, consultas lo que quieran, con gusto. Doctor, muchísimas gracias. Nos encantó tu plática, súper clara, muy completa. Y pues bueno, las preguntas yo creo que bien resueltas, ¿no? Con tanta claridad. Muchísimas gracias. Pues ahí nos vemos la siguiente semana para el otro compromiso que traemos ahí de la otra plática. Claro que sí, con ¿Sí? gusto. Bye bye.